Hoy es 25 de agosto y es día de San Luis, rey de Francia. La verdad es que yo no conocía su historia y es de los santos que en cuanto leo su vida, conozco cómo era su personalidad y visión, simplemente me atrapa. Era un hijo del rey Luis VIII de Francia y nació en 1214. Toda su vida sintió una gran veneración por la pequeña iglesia donde fue bautizado y allá iba cada año a darle gracias a Dios por haberle permitido ser cristiano. Tuvo la dicha San Luis de tener por madre a una mujer admirable, Blanca de Castilla, que se preocupó por hacer de él un cristiano fervoroso y un gobernante intachable. Esta mujer formidable le repetía a su hijo: «Te amo muchísimo, pero preferiría 1000 veces verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal». Y una vez preguntó Luis a un empleado qué preferiría, si cometer un pecado mortal o volverse leproso. Este le respondió que preferiría el pecado. San Luis lo corrigió diciéndole: No hay desgracia ni enfermedad mayor ni más horrorosa que cometer un pecado grave. A los 12 años quedó huérfano de padre y su madre Blanca asumió el mando del país mientras el hijo llegaba a mayoría de edad, y al cumplir sus 21 años fue coronado como rey con el nombre de Luis IX. San Luis fue siempre un guerrero hábil, inteligente y valeroso, pero sumamente generoso con los vencidos. Cuando él subió al trono, muchos condes y marqueses de muchos lados, imaginándose que sería un joven débil y sin ánimos para hacerse respetar, se declararon en rebelión contra él. Luis organizó muy bien su ejército y los fue derrotando uno por uno. El rey de Inglaterra invadió Francia, y Luis, con su ejército, lo derrotó y los expulsó del país. Pero siempre estaba dispuesto a pactar la paz con sus enemigos tan pronto como ellos lo deseaban. Decía que solo hacía la guerra por defender la patria. Pocos gobernantes en la historia han sido tan amigos de la religión católica como el rey San Luis. Le agradaba mucho ir a los conventos a rezar con los religiosos y asistir con ellos a las ceremonias religiosas. Alguien le dijo que había gente que le criticaba por ser tan piadoso y asistir a tantas reuniones donde se rezaba, y él le respondió: «De eso no me avergüenzo ni me avergonzaré jamás. Y esté seguro de que si en vez de ir a esas reuniones a orar, me fuera a otras reuniones a beber, bailar y estar de fiesta, entonces sí que esas personas no dirían nada. Prefiero que me alabe mi Dios, aunque la gente me critique, porque por Él vivo y para Él trabajo y de Él lo espero todo». A los 19 años contrajo matrimonio con Margarita, una mujer virtuosa que fue durante toda su vida su más fiel compañera y colaboradora. Tuvo 5 hijos y 6 hijas. Sus descendientes fueron reyes de Francia mientras ese país tuvo monarquía, o sea, hasta el año 1793, hasta que fue muerto el rey Luis XVI, al cual el sacerdote que lo acompañaba le dijo antes de morir: «Hijo de San Luis», refiriéndose a este San Luis, en noveno, «ya puedes partir para la eternidad». A sus hijos los educó San Luis IX con los más esmerados cuidados, tratando de que lo que más les preocupara siempre fuera el tratar de no ofender a Dios. San Luis se propuso disminuir en su país la nefasta costumbre de maldecir y mandaba dar castigos a quienes sorprendieran maldiciendo delante de los demás. Otra ley que dio fue la prohibición de cobrar intereses demasiado altos por el dinero que se prestaba. En ese tiempo existían muchos usureros, especialmente judíos, que prestaban dinero al 5 o 6% mensual y arruinaban a miles de personas. San Luis prohibió la usura, que consiste en cobrar intereses exagerados, y a quienes sorprendían aprovechándose de los pobres en esto, les hacía devolver todo lo que les había quitado. Sabiendo que era un hombre tan piadoso, le hicieron llegar desde Constantinopla la corona de espinas de Jesús, y él, entusiasmado, le mandó construir una lujosa capilla para venerarla. Y al saber que la tierra santa donde nació y murió Jesucristo era muy atacada por los mahometanos, o sea, los musulmanes, dispuso organizar un ejército de creyentes para ir a defender el país de Jesús. Esto lo hacía como acción de gracias por haberlo librado Dios de una gran enfermedad. En lo humano, el reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares y completos de la historia. Por otra parte, tanto en la política interior como en la exterior, San Luis ajustó su conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho. De aquí que todas sus actividades obedecieran solamente esta idea: hacer el bien buscando en toda la felicidad de sus súbditos.
Organizó una buena armada y en 1247 partió para Egipto, donde estaba el fuerte de los musulmanes. Allí combatió heroicamente contra los enemigos de nuestra religión y los derrotó y se apoderó de la ciudad de Damieta. Entró a la ciudad no con el orgullo de un triunfador, sino a pie y humildemente, y prohibió a sus soldados que robaran o que mataran a la gente pacífica. Pero sucedió que el ejército del rey San Luis fue atacado por la terrible epidemia de tifo negro, y ahí murieron muchísimos. El mismo rey cayó gravemente enfermo con altísima fiebre. Entonces los enemigos aprovecharon la ocasión y atacaron y lograron tomar prisionero al santo monarca, a San Luis. En la prisión tuvo que sufrir muchas humillaciones e incomodidades, pero cada día rezaba los salmos que rezan los sacerdotes diariamente. Los musulmanes le exigieron como rescate 1.000.000 de monedas de oro y entregar la ciudad de Damieta para liberarlo a él y dejar libre a sus soldados. La reina logró conseguir el 1.000.000 de monedas de oro y les fue de vuelta dada la ciudad de Damieta. Pero los enemigos solamente dejaron libres al rey y a algunos de sus soldados. A los enfermos y a los heridos los mataron. El rey aprovechó para irse a Tierra Santa y tratar de ayudar a aquel país de las mejores maneras que le fue posible. Él ha sido uno de los mejores benefactores que ha tenido el país de Jesús. 4 años después, al saber de la muerte de su madre, volvió a Francia. En su tiempo fue fundada en París la famosísima Universidad de la Sorbona, y el santo rey la apoyó lo más que pudo. Él mismo hizo construir un hospital para ciegos que llegó a albergar 300 enfermos. Cada día invitaba a almorzar a su mesa a 12 mendigos, o gente muy pobre. Cada día mandaba repartir en las puestas de su palacio mercados y ropas a centenares de pobres que llegaban a suplicar ayuda. Tenía una lista de personas muy pobres pero que les daba vergüenza pedir y les mandaba ayuda secretamente, sin que los demás se dieran cuenta. Buscaba por todos los medios que se evitaran las peleas y las luchas entre cristianos. Siempre estaba dispuesto a ser de mediador entre los contendientes para arreglar todo a las buenas. Sentía un enorme deseo de lograr que los países árabes se volvieran católicos. Por eso fue con su ejército a la nación de Túnez a tratar de lograr que esas personas se convirtieran a nuestra santa religión. Pero allá lo sorprendió su última enfermedad, un tifo negro, que en ese tiempo era mortal. Dictó entonces su testamento que dice: «Es necesario evitar siempre todo pecado grave y estar dispuesto a sufrir cualquier otro mal antes que cometer un pecado mortal. Lo más importante de la vida es amar a Dios con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos, hay que ofrecer todo por amor a Dios y en pago de nuestros pecados. Y en las horas de éxitos y de prosperidad, dar gracias al Señor y no dedicarse a la vanagloria del desperdicio. En el templo hay que comportarse con supremo respeto. Con los pobres y afligidos hay que ser en extremo generosos. Debemos dar gracias a Dios por sus beneficios y así nos concederá muchos favores más. Con la Santa Iglesia Católica seamos siempre hijos fieles y respetuosos». Estos consejos dichos por todo un rey son dignos de admiración. El 24 de agosto del año 1270 sintió que se iba a morir y pidió los santos sacramentos. De vez en cuando repetía: «Señor, estoy contento porque iré a tu casa del cielo a adorarte y amarte para siempre». El 25 de agosto a las 3 de la tarde exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y murió santamente. Les recomiendo mucho buscar en internet el testamento que le dejó a su hijo. Y terminamos este episodio con la oración de San Luis. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como tú lo mereces, a dar sin medida y a no buscar más recompensa que saber que hago tu santa voluntad. Amén. San Luis, ruega por nosotros.